esta clase vamos a introducir el primer concepto astronómico, el cual tiene que ver justamente con la geometría de las observaciones astronómicas y de nuestra forma de percibir el cielo. Esa es la esfera celeste. Cuando estamos observando el cielo en una noche estrellada, la percepción que tenemos de el cielo es de un espacio abovedado. Ya antiguamente los primeros astrónomos babilónicos y los astrónomos griegos llamaron esfera celeste a la bóveda celeste bajo el concepto de que es una esfera con centro en el observador de radio indefinido, y en su superficie interior están todos los objetos observables, todos los cuerpos que podemos ver, las estrellas, los planetas, la luna y demás, a los cuales vamos a llamar cuerpos celestes. Por lo tanto, es interesante para nosotros ver cuáles son los elementos geométricos que vamos a utilizar para analizar los objetos astronómicos en el contexto de la esfera celeste. Entonces, supongamos que tenemos una esfera S con centro en el punto C. Todo plano que contiene al centro de la esfera intersecta la esfera en una circunferencia a la cual vamos a llamar círculo máximo. Acá cabe aclarar algunas cosas. Entendemos que el círculo es el conjunto de los puntos interiores a una circunferencia. De todos modos, nosotros vamos a llamar tradicionalmente círculo a la circunferencia, y en este caso va a ser la circunferencia máxima. Cualquier otro plano que corte a la esfera y no contenga al centro de la esfera intersecta la esfera en una circunferencia, la cual vamos a llamar círculo menor. Si tenemos dos puntos en la esfera, dos puntos no coincidentes ni antipodales, es decir, que no son opuestos en la esfera, entre esos puntos, en este caso A y B, pasa un único círculo máximo. Un elemento que vamos a trabajar bastante es el concepto de triángulo esférico. Vamos a definir triángulo esférico. O sea, triángulo esférico es una figura sobre la esfera cuyos vértices son tres puntos que no son coincidentes 2 a 2, ni tampoco son antipodales. La figura sobre la esfera que determina esos puntos es un triángulo esférico cuyos lados son arcos de círculos máximos. Por lo tanto, los vértices de un triángulo esférico van a ser ángulos: A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y los lados de un triángulo esférico también son ángulos. O sea, un triángulo esférico tiene como vértices ángulos y como lados ángulos. Vamos a utilizar la notación siguiente. Vamos a indicar a los vértices con las letras mayúsculas y a los lados, que son ángulos también, con letras minúsculas, siguiendo la correspondencia de oposición. Al vértice A, el lado opuesto corresponde al ángulo A minúscula, y así con todas. Una cosa interesante, una propiedad que cumplen los triángulos esféricos, es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo esférico puede ser mayor o igual que 180 grados. Y la diferencia entre la suma de los ángulos interiores y 180 se lo denomina exceso esférico. Les dejo como pregunta la siguiente. Ya que la suma de los ángulos interiores de un triángulo
triángulo esférico es mayor o igual que 180 grados, ¿bajo qué condiciones la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados para un triángulo esférico? Se los dejo como tarea. Desde el punto de vista de los triángulos, resolver un triángulo esférico, al igual que resolver un triángulo plano, consiste en, dados ángulos y lados como datos, poder tener toda la información del resto de los lados y el resto de los ángulos. Lo mismo pasaría con un triángulo esférico. Resolver un triángulo esférico significa poder conocer completamente todos los ángulos interiores y todos los lados que son ángulos. Para eso se utilizan estos tres teoremas, que son la versión esférica de los teoremas conocidos en la trigonometría plana. La primera expresión corresponde al teorema del coseno en trigonometría esférica. La tercera expresión, si ustedes observan, corresponde al teorema del seno. La expresión número 2 no tiene correlato en la trigonometría plana, se llama teorema de los 5 elementos. Ahora bien, ¿cómo ubicamos un punto sobre una esfera? Tenemos que ubicar una estrella en la esfera celeste, o si tendríamos que ubicar, por ejemplo, la posición de un barco en la esfera terrestre, ¿cómo lo ubicamos? Bueno, acá hacemos uso de las coordenadas esféricas. Para establecer un sistema de coordenadas esféricas necesitamos dos cosas. Un plano fundamental, en el cual ese plano me permite definir cierta preferencia, y un eje también fundamental. Si nosotros pensamos en una esfera centrada en el origen de un sistema cartesiano, el plano fundamental podría ser el plano z igual a 0. Ese plano fundamental, que sería el plano XY, intersecta la esfera en un círculo máximo. El eje fundamental correspondería, por ejemplo, a el eje Z. Desde ese punto de vista, las coordenadas cartesianas están relacionadas con las coordenadas esféricas. R, que es la distancia del punto sobre la esfera al centro de la esfera. Lambda, que es el ángulo medido sobre el plano z igual a 0 desde el eje X en sentido directo, y phi, el ángulo medido desde el plano z igual a 0 hacia el eje z en sentido directo. A estas coordenadas se las suele denominar coordenada radial R, coordenada azimutal lambda y coordenada latitudinal phi. Por último, ya que en astronomía vamos a medir ángulos sobre la esfera celeste, recordemos las unidades de medición de ángulos. Hay tres unidades interesantes. Una es el radián, otra es el grado y otra es la hora. Recordemos que el radián es el ángulo que subtiende un arco de circunferencia igual al radio. En cambio, si utilizamos las unidades sexagesimales, grado es el ángulo que subtiende un arco igual a la 1 sobre 360 partes de la longitud de la circunferencia. Un ángulo de una hora es el ángulo que subtiende un arco igual a la 1 sobre 12ª parte de la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, un ángulo de una hora es igual a 30 grados sexagesimales, igual a pi sobre 6 radianes. Uno se preguntará, ¿por qué se utilizan los grados sexagesimales? ¿Por qué son más utilizados los grados sexagesimales? Los grados sexagesimales surge de dividir a la circunferencia en 360 partes iguales.
a diferencia de la hora, que surge en dividir a la circunferencia en 12 partes iguales. ¿Por qué 360 partes iguales? Pues ¿de dónde surge el sistema sexagesimal? ¿Por qué se divide en 60, incluso en la medición del tiempo? 60 minutos, 60 segundos, como submúltiplos. El sistema sexagesimal fue inventado por los antiguos babilónicos y ellos observaron que el número 60 posee una gran cantidad de factores enteros y el número 360 también. O sea, para los antiguos sumerios el número 60, el número 360 eran muy convenientes. Por último, vamos a ver algunos ángulos que son útiles, pero son muy aproximados. Por ejemplo, el diámetro angular de la luna llena y del sol son más o menos iguales, y son aproximadamente igual a 0,5 grados. El eje mayor de la constelación de la Cruz del Sur mide aproximadamente 6 grados. Una persona adulta con el brazo extendido tiene su pulgar un diámetro angular de más o menos 2 grados, el puño 10 grados y la mano abierta más o menos desde la punta del dedo pulgar hasta la punta del dedo meñique 25 grados. Y otra aproximación para ángulos pequeños interesante es que cuando un ángulo es pequeño, el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, obviamente medido en radianes. Además, el seno del ángulo es aproximadamente la tangente y el coseno de un ángulo pequeño podemos aproximarlo al valor